Mónaco, un GP que no deja a nadie indiferente. Coches doblados 2 vueltas, un Leclerc que casi hace un milagro, un Norris que por fin vuelve a ganar y Williams demostrando lo que es el trabajo en equipo. Y para comentar todo esto, tengo conmigo a Guille, el gurú de la F1, y un invitado especial, Tumeo, el único fan de Hamilton español. Bienvenidos a un nuevo post de Smooth Operators. Bueno, chicos, empezamos con primeras impresiones y, obviamente, vamos a dejar paso al invitado especial. Tumeo, ¿qué te ha parecido el GP? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has visto? Y me perdonáis las malas palabras. Diré que Mónaco ha sido la mierda de siempre. Lo de las 2 paradas obligatorias para el año que viene, mejor parrilla invertida, así ya empezando con controversia. Y para mí ha empezado muy bien. Parecía que iba a ser una carrera divertida, con Antonelli y Bortoleto dando emoción. Y hasta el abandono de Alonso he podido dormir prácticamente. Y luego toda la carrera, hasta que Max quería parar la carrera para ver si pasaba algo, más de lo mismo. Menciono a Williams y a RB por querer hacer algo diferente, pero nada más. Para mí, la misma carrera aburrida de siempre, la verdad. Bueno, me alegro que hayas venido en una ocasión especial y tengas tanto a comentar y que te lo hayas pasado tan bien. Guille. Sí, la verdad es que de todos los posts de la temporada, probablemente el de Mónaco sea el más difícil de rascar. Pero, gracias a la Fórmula 1, realmente, con lo de las 2 paradas nos ha dado material. Y de hecho tengo mucha curiosidad de escuchar cómo vas a defender tu postura, Jordi, al respecto de esta carrera y no llevarlo a que haga o sea, no justificar que te haya gustado porque haya ganado Lando Norris. Pero bueno, como siempre invitamos a la gente a dejar su opinión en la parte de comunidad donde ponemos esa opción para votar las estrellas que le da la gente al Gran Premio. Mónaco ahora mismo no está saliendo muy bien parado. De hecho, el mínimo de estrellas que tenemos es 2 por un tema de que no deja poner 5 opciones a la hora de votar. Entonces, si alguien quiere especificar que le quiere poner menos de una estrella, que lo diga. Y bueno, Mónaco al final, yo soy muy defensor de este circuito, me encanta, y sí, yo sigo en mis 13 que no tiene que desaparecer del calendario, pero al final Mónaco no deja de ser una oportunidad más de sacarle los colores a esta Fórmula 1 actual, donde es una Fórmula 1 con unos coches tremendamente grandes, con carreras basadas en gestión. Y llegas a un gran premio como Mónaco y claramente no encaja para nada la Fórmula 1 que tienes ahora con el circuito. Ahora empezarían como los 15 minutos de quejándonos de que la normativa actual, que si los coches son muy grandes, hay gente que tiene esperanza con que el año que viene van a ser más pequeños, aviso, son como los de 2020, tampoco van a cambiar tanto. Y al final de las 2 paradas ha sido un poco las expectativas constantes que teníamos de que podía ser una locura. Y como ha dicho Max Verstappen en su rueda de prensa posterior a la carrera, ha dicho, creo que todos esperábamos mucho más y ha acabado siendo lo mismo de siempre. Y luego podemos comentar hasta qué punto está bien la manipulación de carrera que hemos visto, como decía Sainz también. Y al final hemos hecho lo que nos ha dado la gana a nosotros, RB, de estar bloqueando al de atrás. Un poco, ya se vio el año pasado también, esta estrategia de que el piloto de atrás bloqueara y el otro probara con neumático nuevo a ver si adelantaba o algo, y se ha visto que han hecho un poco lo que han querido. Podríamos entrar a proponer soluciones para mejorar este domingo, luego podemos hablar de ello, pero en conclusión, pues, pese a que yo soy un gran defensor del Gran Premio de Mónaco y los sábados me siguen flipando, porque es innegable que la clasificación aquí sigue siendo de lo mejor de la temporada, es innegable que la carrera no funciona para nada y lo de las 2 paradas sí ha dado algo más de emoción o expectativa de que pudiera pasar algo, pero ha seguido siendo un poco cachondeo, creo yo. Y lo más positivo es que salimos con un mundial apretado por la primera posición, creo yo. Es verdad. Antes de decir mi opinión, simplemente que todo el mundo esté tranquilo. La casa de Guille no se está incendiando. Simplemente. Hay una sauna. Vale. Bueno, sauna, bengala, todo funciona. A ver. Es la fiesta tifosi en mi casa. Son los tifosi ardiendo por la posición de Hamilton, no os preocupéis. Ostras, de Hamilton hay que hablar, este GP. Pero bueno, antes
Todo el mundo que nos lleva siguiendo desde hace mucho tiempo ya lo sabe. Este es el tercer GP de Mónaco que revisamos. Y, personalmente, hoy me ha gustado. Yo, que siempre he sido bastante hater, he disfrutado relativamente de la carrera. Por el hecho de que, bueno, dejando de lado lo de Norris. De hecho, casi estaría más contento que hubiese ganado Leclerc. Y lo digo de verdad, ¿vale? No, no voy a mentir, estoy contento, pero si hubiese ganado Leclerc, aún lo estaría más. Las dos paradas, sí que es cierto que por lo menos nos han dado una cierta diversidad estratégica que normalmente no encontramos con el tema de parar o retrasar un poco más la cola de coches, ¿vale? Hacer un trenecito y demás. Entonces, a mí esa parte, por lo menos, me ha generado un poco más de emoción de lo que normalmente me genera el GP de Mónaco. Sí que es cierto que en ningún momento tampoco hemos tenido ningún coche yéndose, ni nada por el estilo, sino que hemos tenido un Leclerc que está apretando bastante y no quiero decir que ha habido mucho riesgo, pero sí que es cierto que hemos visto, depende de qué momento, un Piastri sobre todo, que parecía que tenía ganas de provocar una bandera roja, ¿vale? Pasando cerca de los muros en bastantes ocasiones. Entonces, ya solamente por eso y ser una carrera que realmente... Es que si hubiese sido increíble. Tú imagínate, lo mismo que nos pasó en Austria, diría que fue el año pasado, y este inicio de temporada, ahora no me acuerdo con qué GP fue, que no teníamos la tabla de tiempos, hubiese sido un caos. Entonces, por el simple hecho de haber sido un GP donde tenías que estar un poco pendiente de la tabla de tiempos y demás, a mí me ha generado, pues, bueno, he terminado diciendo, no está mal. No sé si le hubiese puesto mucho más de 2 estrellas, 2,5, me parece razonable, 2, too much. Pero bueno, esa es mi opinión. Y obviamente, pues, que haya ganado Norris y que el mundial esté un poco más apretado, teniendo en cuenta que ya lo tiraba toda la basura, pues mejor. ¿Vale? Entonces, antes de entrar a revisar, ya os avisamos que si alguien está aquí únicamente para saber cómo vamos Guille y yo por el tema de la competición de predicciones, puede saltar al final de todo. No es bonito. Jordi, yo quería preguntar también, antes de entrar al mundial, ¿cómo puedes mejorar el Gran Premio de Mónaco ahora mismo a corto plazo? Porque Tomé, por ejemplo, ha dicho lo de parrilla invertida, pero tampoco creo que solucionaría mucho, veríamos un embudo al final. He leído que si quitarles combustible a los coches y que tuvieran que gestionar también con el combustible, digo, pero se está viendo que incluso yendo 3 segundos más lento, como Alonso sin parte eléctrica, o Ricciardo hace años, no le adelantan. Digo, ¿cómo soluciona esta carrera? Yo creo que es que directamente te tienes que cargar el formato de carrera. Y hacer clasificaciones el domingo. Es lo que os he dicho antes. Clasificaciones, sesiones de clasificación el domingo, luego el promedio de tiempos y se puntúa y para adelante. Y así al menos tenemos algo emocionante el domingo. ¿Y por qué no tocar los neumáticos, por ejemplo? A ver, que un neumático no... Que no puedas cambiar el neumático en la vuelta 5 y acabar la carrera. Últimamente... Un neumático especial para Mónaco que se desintegre, ¿no? Bueno, sí. Que dure 20 vueltas, por ejemplo. Si es que es la única manera. Porque cambiar el trazado no lo vas a cambiar. No. Que sería la solución más rápida. Que tengas 3 ocasiones durante toda la carrera para saltarte la chicane que hay después del túnel. Sería como el botón en un push to pass, ¿sabes? Exacto. Pero en vez de push to pass, cut to pass. Mira, pues sería... Fíjate que me parece hasta interesante. Claro, tienes un... Que con el push to pass tengas que decir por radio lo orgulloso que estás de haberlo hecho. Sin eso no... Uy, sí, Russell. Bueno, va, venga, sí. Que con la tontería sí que hay cosas que comentar. Va. Sí, No, sí que las hay. No lo sé. A ver qué se les ocurre. No sé si a lo mejor harán alguna cosa más. También te digo, y con esto ya cierro el tema. No sé cuál es la impresión general de todo el mundo. Esto lo sabremos probablemente mañana ya. Cuando todos los medios se hayan pronunciado, todos los pilotos hayan hablado bien, los equipos y demás. Y a ver si con eso y el feedback que se da, pues la FIA decide, bueno, FIA, F1 o quien sea que se encargue de promover este tipo de cosas y cambios, pues ver qué deciden y en base a eso hacerlo. Sainz ha dicho luego que durante la carrera que se aburría tanto que ha estado pensando propuestas, ahora que él es presidente del GPDA, ahora no me acuerdo de las siglas, propuestas para intentar solucionar o proponer cosas distintas para el Gran Premio. O sea, fíjate si se estaba aburriendo. Sí, te aseguro que no se ha aburrido tanto como Tsunoda, Colapinto,
Hulkenberg y Bortoleto, ¿eh? Estos chavales. Bueno, Ha yo me sido- los imaginaba haciendo el típico trenecito en las bodas, porque parecían ahí, pues yo me los imaginaba igual debajo del casco. Porque Sí, sí. Seguro que alguno cantaba. Hombre, Es que ¿qué vas a vas hacer? a hacer Es que- 78 vueltas. Portoleto, además, el pobre tío, que intenta adelantar y, bueno, En fin. Bueno, lo dicho. Vamos a hacer un pequeño repaso, como siempre, en el top 10, ¿vale? No vamos a leer los 20 nombres. Primero, Lando Norris. Bien. Segundo, Charles Leclerc. Estamos contentos. Piastri, tercero. Verstappen, cuarto. Lewis Hamilton, muy desaparecido a mi parecer, quinto. Isaac Hadjar, que después también hablaremos de la estrategia, ha intentado algo que parecía una heroicidad y después ha quedado un poco raro, ¿vale? Que ha quedado sexto. Ocon séptimo. Ocon aparece y desaparece en función del GP. No tiene punto medio. Es o quedan los puntos o decimonoveno o abandona. No lo entiendo. Liam Lawson vuelve a puntuar. Y terminamos el top 10 con los dos Williams. Albon y Sainz, de los cuales obviamente tenemos bastante a comentar. Y, pequeño repaso, antes de entrar a los equipos. ¿Cómo ha quedado la clasificación? Tenemos, bueno, la de constructores, pues McLaren a tomar por allí, ¿vale? Mercedes. Pero ahora, esto sí que hace un poco más de gracia. Tenemos una diferencia de 5 puntos entre el segundo y el cuarto equipo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que vamos a tener como el año pasado, bueno, el año pasado no, perdón, hace 2, una competición para ver quién quedaba segundo en el Mundial de Constructores. Que, bueno. Te has Sí, sí. olvidado mencionar el sorpaso de Racing Bulls a Aston Martin y todavía no ha salido el tema del abandono de Alonso porque No. yo comentar, es que hablar del tema de Aston Martin este fin de semana ya me pone un poco triste, pero bueno. Bueno, ahora después entramos. Obviamente lo más interesante es que tenemos ahora mismo un mundial de pilotos diferenciados entre Piastri y Norris solamente 3 puntos. Verstappen ya sí que está bastante más por detrás y Russell que se ha descolgado totalmente con esta última carrera. Pero bueno, dicho esto, a no ser que queráis comentar algo a nivel general, entramos ya con los equipos. Bueno, que no estás Stroll ya en el top 10, ¿eh? Es verdad. Bravo. Llegó el día. Bravo, es verdad. Está Hadjar. No te mentiré, esperaba que esa posición la ocupase Sainz. Yo Pero también, bueno. Yo también. Ya sucederá, creo, espero, no lo sé. Bueno, a lo mejor no, porque Ocon. Es que lo de Ocon de verdad que no lo entiendo. Pero bueno. McLaren. Tomeu. ¿Cómo los has visto este fin de semana? Visto por primera vez bastante sólidos. Digo por primera vez porque no he visto dudar en ningún momento la estrategia. Los dos pilotos han seguido su rol bastante bien durante toda la carrera y ya para terminar, cuando le han dado, digamos, el ok a Norris para tirar, lo hacía y en la última vuelta ha demostrado de lo que era capaz. Para mí, muy bien McLaren hoy y ha demostrado dónde está, al menos hasta el día de hoy. A partir de España veremos. Pero hasta el día de hoy y en esta carrera ha demostrado que si hubiese podido tirar toda la carrera sin esta estrategia de 2 paradas, probablemente habría metido un colchón. Sí. Eso sí que es verdad que Norris se lo ha visto con bastante ritmo al final de la carrera. ¿Tú cómo los ves, Pirómano? Yo, desde el calor de mi sauna, tengo que decir, sorprendente vueltón de Norris cuando más lo necesitaba. Veníamos de una racha dudosa, por su parte, con muchos abandonos de vueltas en Q3, que llevábamos bastantes grandes premios, no solo ya que no sacara la vuelta buena, sino que directamente abandonaba el segundo intento. Por ejemplo, en Imola pasó, y aquí de repente ha sacado la vuelta, por desgracia para Leclerc, que parecía que iba a dominar este fin de semana y de repente Norris ha sacado ese vueltón. He puesto aquí la comparativa de las dos vueltas, que es muy llamativo como Leclerc hasta Loebs, que es el pico ese donde está medio segundo, estaba llevándose la vuelta, pero ninguno de los dos realmente ha clavado la vuelta a la perfección
pero Norris ha sido muy rápido en la última parte y es donde ha acabado robándole la cartera en la última curva, prácticamente en la salida de la última curva, esa super tracción que tiene el McLaren. Luego hablaremos también del paso adelante de Ferrari este fin de semana, que me ha parecido increíble, aunque en parte también lo dijimos en el previo que podía llegar a pasar, que Ferrari llega aquí y despierta. Y luego de Norris, decir eso, luego carrera, como ha dicho Tomeu, extremadamente sólida. No sé hasta qué punto creéis que ha tenido un poco de miedo de acercarse a Verstappen en la última parte, que sí, que tenía mucho ritmo y tal, pero ha dicho, ¿para qué me voy a acercar a este que aún me la lía? De alguna, cuando Verstappen ha intentado compactar ahí. Sí. Se le veía que quería liarla. Veías cómo estaba frenando y que al final pues tenía que intentarlo, ¿no? A ver si pasaba algo, pero yo por un momento, porque lo veía sólido a Norris, pero tenía las otras carreras en mente y decía, ya verás que al final las dos paradas tendrán su qué. Sí. Y de Piastri, decir que se ha recuperado de ese incidente que tuvo en Libres 1. Mira, una cosa que no hemos comentado de Mónaco. Los libres son también de los más interesantes de toda la temporada, porque suelen ser un poco caóticos, entre que todos están molestando entre todos, ninguno puede hacer una vuelta limpia y no tienes muy claro dónde está cada uno. Acaba siendo bastante entretenido ver los libres de Mónaco, al contrario que en muchas otras carreras que simplemente les ves hacer stints de 15 vueltas y nadie se molesta con nadie normalmente. Y eso, Piastri se ha sabido recuperar de ese incidente en Santa Devota, en la primera curva. Y luego sí que es cierto que creo que él mismo se ha dado cuenta que estaba un pelín por detrás. Se le ha colado Leclerc en segunda posición, lo cual, pues de cara al Mundial, ha perdido 3 puntos que creo que tendría que haber ganado viendo que el McLaren estaba muy rápido, pero aquí también le doy más mérito a Leclerc que de mérito a Piastri. Y luego simplemente aguantar a Verstappen detrás, que iba como un endemoniado todas las vueltas. Ha habido un momento que parecía que se lo iba a comer, pero es que estamos en lo mismo, no se puede adelantar. Y creo que se ha visto al final a un Piastri en la entrevista, le he visto bastante maduro y realista de, mira, tercer puesto, puntos a casa, lo importante es no haber abandonado y sigamos a la siguiente carrera. Como has dicho tú, Tomeo, Gran Premio de España, todo el mundo tiene la incertidumbre de si se cambiarán las cartas de cada uno y podemos ver un poco, a lo mejor McLaren ya no está tan arriba y al final, pues haber maximizado un tercer puesto creo que era lo mejor hoy para Piastri el domingo. Sí. A ver, ya lo hemos visto muchas veces lo maduro que es en ese sentido. Y quiero decir, clasificando tercero, sí que es cierto que las dos paradas te daban un poco más de juego por el hecho de que hubiese más caos, que de hecho no ha habido. No lo hemos hablado, pero me refiero a que más allá del virtual del principio, no ha habido nada. No ha habido ni safety, no ha habido banderas rojas, no ha pasado nada. Entonces, debido a esto, no ha habido el suficiente caos o el suficiente movimiento como para poder aprovecharte. Entonces, aquí en Mónaco, si quitas esta parte, tercero, pues probablemente la mejor posición que vas a poder conseguir es tercero. Más allá de los 3 o 4 movimientos que se han podido ver por cámara, donde realmente dices, tú te la has jugado un huevo, yo creo que Piastri lo ha hecho en general muy bien. Norris ha sido el mejor piloto este fin de semana. Como ya sabemos, entre los dos va de muy poco. Si Norris consigue clavar la vuelta, pues puede suceder lo que ha pasado. Y poco más a destacar. Y de aquí de Norris, a ver, lo bueno que tenía él es que dices, si me pasa Leclerc tampoco pasa nada. Y Verstappen sí o sí sé que se va a ir para atrás. Entonces, en el peor de los casos, recortaba menos puntos a Piastri, pero le recortaba igual. Entonces yo creo que también por ese motivo no había tanto con lo que jugarse, ¿no? Sí. No había necesidad. Exacto, Sí. Efectivamente. Era por picarte, Jordi, era por picarte. Y ya está, ¿no? Pero bueno, entonces buen fin de semana de McLaren. Quería decir una cosa, que esto que has dicho de al final no ha habido ni safety ni virtual safety car, porque es un tema como Virtual, interesante, sí, a nivel de... Bueno, pero que no ha sucedido accidente al final. Sí. Y esto también lo quería comentar antes de cómo mejorar Mónaco. Al final, con esta carrera tan de gestión, van todos tan lentos que no cometen prácticamente errores. Y esto se le suma también a un tema interesante que iba relacionado con lo de los rookies, que a lo mejor debutan demasiado pronto, tal. Y recordaba una entrevista que le leí a Fernando Alonso hace bastantes años con respecto al muro de los campeones de Canadá. Que antes, históricamente, se estampaban mucho. Y con el paso de los años, se chocan mucho menos. Y también sirve la réplica para Mónaco.
con tantas horas de simulador que tienen hoy en día, los pilotos son prácticamente máquinas de pilotaje y es muy difícil que cometan errores de conducción porque pasan muchas horas de simulación. Entonces, no sé hasta qué punto se podría quitar el Mónaco del simulador, ¿sabes? Y que vengan con horas de simulador limitadas. Y así no pueden... Perjudicas al setup, sí. Pero bueno, pueden cometer más errores también. Pero tampoco nos queremos quedar con 10 corredores, ¿no? A los Bueno, rookies les Mónaco... quitas el simulador y... Mónaco 1990 y algo es que terminaron Sí. 3 pilotos, Sí. algo así. Bueno, es lo bonito de Mónaco también, que Oye. hay muchos abandonos, no Y- solo el de Alonso por motor. Si quieres jugar con esto, podemos jugar con también el mínimo tiempo por vuelta. Que si Mira. haces un. Si te quedas un porcentaje X más de lo que te da la vuelta de clasificación, un aviso. Y puedes hacer 3 avisos de la misma manera que los límites de pista. Es otra Es cosa. que no sé por qué no montamos nosotros las normas. Exacto. En 5 minutos Jordi ha dado 3 o 4 ideas buenísimas. Sorprendente. ¿Has visto? Predicciones no, pero sugerencias para mejorar los GPs sí. Vamos con el segundo equipo. No mentiré, es un poco anticlimáctico el esto que vamos a hacer ahora, que es hablar de Mercedes. Pero bueno. ¿Quién? Es decir, hemos tenido ejemplos de buenas estrategias con un contexto fijado, ¿vale? Como podría ser lo que ha hecho Racing Bulls o lo que intentaba Racing Bulls y obviamente lo que sí que le ha salido muy bien a Williams. Y después podemos hablar lo que ha hecho Mercedes, que es un desastre, ¿vale? De hecho, a mí me ha hecho personalmente mucha gracia ver a Toto Wolff haciendo que no con la cabeza cuando lo han enfocado en cámara con sus 2 pilotos encallados por detrás de los Williams. Estaba preocupado por los cascos, tengo que decirlo. Ah, ya. Sí, exacto, a ver si los iba a reventar, ¿no? Entonces, muy por encima, la carrera de ambos se fue al garete durante la clasificación. Primero, error de Antonelli. Yo no lo entiendo. Cuando no le apoyo, le va bien. Cuando le apoyo, le va mal. No sé qué Culpa decir. tuya. Vale, sí, ya lo sé. Tengo un facto muy divertido que después podemos repasar. Pedir perdón. Es decir, pedir perdón, Jordi. Es lo mínimo. Piloto del día. Bueno, entonces, se le fue directamente a los dos la carrera al garete en clasificación. Russell, no por su culpa. Antonelli, 100% por su culpa. Y a partir de aquí, muy difícil de remontar. Y si encima tienes que te hacen 3 veces lo de retrasar a todos los pilotos que están por detrás para que el de delante, tu compañero de equipo, pare 20 segundos y pueda después volver a recortar 20 segundos, perdón, a sumar 20 segundos para poder hacer la segunda parada, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, dicho esto, y viendo que los equipos estaban innovando por las estrategias, para ver cómo salían de ahí y maximizaban sus resultados, Russell ha decidido, bueno, pues ya que no hay ninguna norma respecto a hacer que todos los de detrás vayan más lento, voy a jugar con la de me voy a saltar una chicane y a ver si solamente me dan 5 segunditos. Drive-thru. Y a partir de ahí, pues nada, carrera a tomar por ahí. ¿Guille? Es que creo que ya lo has resumido muy bien. Me ha hecho mucha gracia también Antonelli cuando ha replicado la maniobra de Russell, que prácticamente casi se lleva a Albon puesto, le ha adelantado por encima del piano. Yo no sé hasta qué punto ha intentado replicar la maniobra o directamente se ha pasado de frenar a 25 pueblos. Creo que se ha pasado, porque la manera en que se ha subido sobre el piano exterior, digámoslo así, que casi se come el muro también. De hecho, Rayo McQueen casi, ¿eh? Sí, ¿Sabes? sí. La escena está en la que adelanta poniendo las ruedas por la pared. Ha sido un poco del estilo. Mira, de Mercedes, ya lo dijimos, que históricamente, los últimos años, Mercedes como que le cuesta a Mónaco. Lo que claramente no esperábamos es que Antonelli se tuviese un trompazo y luego el abandono de Russell creo que pilló desprevenido. Me quedé con mucha curiosidad el sábado de ver dónde estaba Mercedes, porque llevaban muy descolocados en libres 1, libres 2, libres 3, y de repente en Q1 sí que es cierto que parecía que había algo de ritmo. No estaban para nada tan lejos. Claro, quedaba ver Q2, Q3 con todo en juego si realmente estaban ahí o de repente iban a perder 7 de 6 décimas o estaban más con
no sé, con Aston, bueno, con Alonso en ese momento o con quien fuese. Y luego la carrera, estratégicamente, no ha tenido ningún sentido todo lo que han hecho. Hasta Toto Wolff ha dicho luego en la entrevista, sarcásticamente, que había que hacer 2 paradas. Nos hemos dado cuenta de que había que hacer 2 paradas en la vuelta 60. Que yo creo que ha sido rollo ya cachondeo, porque la situación de Mercedes no la estábamos entendiendo nadie. Lo de Russell ha sido bueno, pues me da un poco igual, que sí que tenía razón, que para la carrera que estaba haciendo, digo, prefiero que me metes el drive-thru y al menos corro. Y él lo ha dicho. Dice, al menos he tenido 20 vueltas al final, pasándomelo bien corriendo por Mónaco, porque hasta entonces estaba siendo una carrera aburridísima. Y lo más preocupante de Mercedes, independientemente de esto, es que sí que se han descolgado. Parecía como que eran los candidatos a lucharle el mundial a McLaren y ahora mismo se han descolgado con estos cambios que hicieron de suspensiones del alerón delantero trasero en Imola. No han levantado cabeza en 2 grandes premios y vamos a ver en España. En España realmente tienen la prueba de fuego para ver si el coche realmente con estos cambios está afectado en rendimiento y les va a costar luchar, o ha sido algo pues puntual de 2 carreras y ya está. Pero bueno, fin de claramente negativo para el equipo. Y Antonelli, os pregunto, lo de Antonelli y Bortoleto, vosotros, incidente de carrera simplemente, error de Bortoleto que se pasa, yo creo que no ha habido nada ahí. Bortoleto ha dejado la puerta muy abierta, creo, y ya está. Sí, yo creo que se ha confiado. O sea, estaba regodeándose de lo bien que lo había hecho, yo creo, y Sí, se ha... Sí, yo creo que también aquí ha cometido un pequeño error, ya no únicamente por el hecho de confiarse, sino por achantarse demasiado rápido. Quiero decir, cuando tú ves la repetición, el tío hace lo que normalmente tendrías que hacer, que es ver que se te va a comer el otro, entonces te apartas. Pero se ha apartado tan pronto que, claro, tampoco le podrías decir, no, es que Antonelli le ha forzado, cuando realmente la curva la tenía Bortoleto, sino que en el momento en el que haya visto un poco su coche, en vez de intentar girar y casi conectar con él, se ha tirado directamente al muro. Entonces cuando lo veías dices, es que no tengo por dónde cogerle para meterle una sanción. Me he recordado a Ocon Gasly el año pasado, y hay un adelantamiento también de Michael Schumacher en no sé qué año, ni aquí no me acuerdo ahora, en la misma curva, que es muy parecido a lo que ha hecho Antonelli. Pasa que en ese caso creo que no terminó contra el muro. Pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, Jordi, respecto a eso. Sí, sí. Pero bueno, saltemos, que Tomeu ya lo había estado comentando antes y voy a dejar que continúe con su punto. Con Red Bull. ¿Cómo los has visto? ¿Cómo has visto la carrera de Max Verstappen? Curioso que comentemos Red Bull y solo me menciones a Max Verstappen, porque yo lo definiría muy bien así. Red Bull, Max Verstappen, nadie más, independientemente de quién haya en el otro asiento. De Max, la verdad, no sé por qué, pero esperaba menos. Y mira que de él siempre puedes esperar lo mejor, pero me esperaba que quedara incluso más atrás. Puede que relacionado con que también esperaba que Mercedes estuviera más arriba. Pero bueno, clasificación muy bien en cuanto a Max. En cuanto a su noda, creo que no merece ni mención. Y luego en carrera, creo que es el que le intentaba dar más emoción, porque lo he visto apretando todo el rato y muy bien. Me ha gustado mucho cuando se ha vuelto en el virtual safety, en el virtual, cuando han vuelto a reprender con la bandera verde. Me ha gustado mucho el intento que ha hecho, que siempre está ahí intentando cazar donde no hay. Y por el resto, hasta el final, pues dando emoción, porque sinceramente, si no hubiese estado ahí intentando que pasara algo al final, las últimas vueltas no habrían tenido emoción ninguna. Entonces, defino el fin de semana de Max que ha salvado los muebles, digamos, y el de Tsunoda, pues que tampoco me esperaría mucho más durante el año y que a ver cuando suben a Hadjar, la verdad. Ostras, ya empezamos la campaña. Empezamos la campaña de subir a Hadjar. Es que cuando pasan las 2 carreras ya hay que empezarla en Red Bull. Sí, sí. Guille y yo somos bastante contrarios con esto y esperamos que le dejen no solo terminar la temporada, sino seguramente hacer otra más en Racing Bulls, porque si no sabemos perfectamente lo que va a suceder. Pero bueno, ¿tú cómo lo has visto, Guille?
Lo que ha dicho Tomeo, ya esperábamos que Red Bull iba a estar un pasito por detrás. Tal vez con ese... Mónaco al final es un circuito de manos y el piloto puede marcar la diferencia hasta cierto punto, creo yo. Y luego se ha visto lo que esperábamos, un Red Bull que no ha estado cerca de la pole, pero que aún así ha sabido maximizar bastante el resultado. Creo que he puesto por ahí la comparativa de ritmos de clasificación y se ve como Red Bull ha sido... Otra vez ha habido uno de estos fines de semana en los que claramente estaba por detrás de McLaren y se ha colado aquí Ferrari como invitado especial en la posición que normalmente ocupaba Mercedes. Entonces, en ese sentido, creo que dentro de lo que esperábamos, Max Verstappen ha maximizado el resultado. Me ha gustado también ese intento de provocar que pasara algo. También os digo, ha estado a un Crashgate de ganar la carrera. Porque de Tsunoda, no sé si os pasa, había habido un momento que se me ha olvidado que había un segundo piloto de Red Bull. Y de repente cuando lo enfocaban, era como, ostras, Tsunoda, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Porque todo lo que era P10 para atrás, como que se me ha pasado completamente por alto. Tengo que decir que a mí me pasa lo contrario. Cuando lo enfocan, me acuerdo. O sea, yo ya de por sí no. Yo solo considero a Verstappen. Sí, claro. Y poco más que decir. Esperaba por alguna razón que Tsunoda tendría un fin de semana algo mejor, pero claramente ha estado muy por detrás y prácticamente desaparecido. Volvemos a la discusión de para esto has cambiado a Lawson y te has cargado la carrera de Lawson, porque prácticamente la carrera de Lawson yo creo que ahora mismo está fuerísima y muy superado por Hadjar, pero ya hablaremos de Racing Bulls. Y poco más, Verstappen esa cuarta posición, también beneficiado por la sanción a Hamilton por el impeding que le hizo al propio Verstappen en Q3. Un poco justito, no ha sido el mayor impeding que he visto yo. Y además creo que pensaba que siendo Mónaco a lo mejor iban a ser un poco más ¿sabes? Transigentes. Pero no. Al final, bueno, han sido rigurosos con la norma. Has impedido, has molestado, pues ya está, tres puestos de penalización. Y ya está. Cuarta posición para Verstappen, en un circuito no se podía adelantar, salía cuarto, no había mucho más que hacer. Estoy de acuerdo. Y con esto saltamos a Ferrari. Y de aquí lo que voy a decir es que tengo muy malas predicciones, aquí todo el mundo lo sabe, pero el otro día dije, Leclerc se va a sacar algo que no sabe nadie y si no hace pole casi, al igual que también ganar la carrera. Y no he estado tan lejos. Sí, Porque... pero ¿sabes lo que pasa? Que tú ¿Qué? lo dijiste, pero no lo escribiste en la pizarra. Y si no lo escribes en la pizarra, es como que no lo No dijiste. existe, ¿no? Claro, no pasó. Bueno, Entonces, en fin. puedes decir misa. Sí. Como nadie va a ir al previo a confirmarlo. Entonces. Efectivamente. No sé, porque realmente también lo estamos viendo en general en los últimos GPs. En Imola y en Miami ya vimos un Leclerc que realmente es más fuerte que Hamilton. Bueno, ahora es gracioso porque hasta ahora no habíamos tenido un fan de Hamilton en el canal, así que podrá después defenderlo como quiera Tomeo. Pero mi punto es... Como pueda, exacto. Como quiera, no, como pueda. El tema está en que eso ya lo dijimos o ya lo estuvimos comentando tanto finales de la temporada pasada como a inicios de esta, que muy probablemente, por mucho que viniese Hamilton, iba a continuar habiendo un dominio de Leclerc, porque Leclerc es un talento generacional absolutamente espectacular que aún está subiendo de nivel, mientras que Hamilton pues ya está o ya ha conseguido su peak y de aquí pues va para abajo. Pero sobre todo el punto está en que en estas últimas carreras hemos visto como Leclerc es bastante superior en ritmo. Y aquí ha sido sobre todo muy notorio. No sé, pero lo que dije, de ese factor como que estoy jugando a casa, tengo que hacerlo bien, voy a sacar un 125% del rendimiento del coche, no sé si es esto lo que nos hemos encontrado, si Ferrari realmente iba mejor, no iba mejor, y por parte de Hamilton pues sí que es cierto que hemos tenido un peor rendimiento pero obviamente por parte de Leclerc, maximizadísimo lo que se podía conseguir este fin de semana, pole espectacular, independientemente de ese error que comentabas, y... Segunda posición, no pole. Sí, ¿qué he dicho? Pole espectacular. Clasificación espectacular, supongo. Sí, quería decir eso. Si he dicho pole, perdón. Quería decir clasificación espectacular, perdón. Y después también en carrera más de lo mismo. No ha cometido ningún error, ha estado presionando a Norris. Sí que es cierto que cuando Norris ha tenido aire libre para tirar,
se le notaba que tenía más ritmo, el McLaren es mejor, es una obviedad, ya lo sabemos, pero independientemente, Leclerc creo que ha hecho una carrera absolutamente espectacular. Y de Hamilton, pues, a ver, sí, ha quedado quinto. es que no sé qué mucho más decir, quiero decir, a nivel de clasificación ha estado por detrás y a nivel de carrera más de lo mismo. Ha terminado que 40 y pico segundos por detrás de Piastri y ha quedado eso porque realmente Max Verstappen estaba limitando los de detrás, estaba limitando tanto Norris, Leclerc como Piastri, si no probablemente aún hubiesen aumentado más el gap, ¿no? Entonces, un fin de más de Hamilton que a mi parecer pues no da la talla, para mí ya no lo dio la semana pasada y también fue muy contundente con ello, de que sí que es cierto que había quedado muy bien por delante de Leclerc y todo lo que tú quieras, pero fue circunstancial por la situación de carrera que le permitió estar por delante, pero realmente a nivel de ritmo no lo tenía y creo que este fin de semana tampoco lo ha tenido. Dicho esto, Tomeo, por favor, si quieres, defiéndelo, si quieres, no tienes... No, a mí me gustaría entender qué le ha pasado a partir de la segunda parada, porque entonces ahí sí que no ha tenido ritmo. La primera media parte de la carrera, a ver, es verdad que no tenía el ritmo de los de delante, pero tampoco estaba tan mal. Siendo Mónaco, que Hamilton diré que no se le da mal, puede que esperara un poquito más y que estuviera más cerca de Leclerc, pero bueno, también hay que entender que el idilio Leclerc-Mónaco es algo contra lo que es muy difícil luchar. Pero sí, yo lo defiendo mucho y quiero defenderlo, pero esta carrera ha sido decepcionante, mirando a Hamilton. Y la de Leclerc, pues bueno, yo creo que a partir de esta carrera lo vamos a ver un poquito más atrás, o no, veremos con la nueva normativa, pero yo creo que ha sido bueno. Tampoco lo veo tan lejos de Hamilton, aunque sí que tenga un poquito de más ritmo, pero yo quiero ver la segunda mitad de temporada, lo dejaré ahí. Hamilton, digamos que cuando llegue a su punto, veremos luego el Hammer Time. Yo estoy ahí. Y lo seguiré defendiendo hasta que a lo mejor al final de temporada tendré que aparecer y decir, perdón, me equivoqué. Pero yo aún estoy esperando. Aún está adaptándose al coche, dejémoslo así. No te preocupes, en este canal somos especialistas en causas perdidas. Jordi apoyaba a Norris en el Mundial pasado hasta Qatar. Imagínate. Imagínate. Tengo que decidir. Del rendimiento de Ferrari. Siempre que llega este coche, o los últimos años que llega este coche aquí a Mónaco, de repente rinde. Es un poco también lo que dijimos ya de que sufren mucho a la hora de buscar esa solución de compromiso entre curva lenta, muy lenta, y curva rápida. En el circuito de así mixtos este año y otros años siempre han sufrido más. Pero de repente llegas a Mónaco, que es todo curva lenta, y les beneficia. También lo ha dicho Leclerc en el post, que me ha parecido interesante lo que comentaba, de que llegabas a Mónaco y como tienes que subir la altura del coche, ablandar las suspensiones, entran en un rango de trabajo donde este coche se siente mucho más cómodo, por concepto que tienen, por el concepto de diseño que llevan. Y entonces esto va un poco ligado también a que Leclerc se siente bastante cómodo conduciendo en un circuito con este tipo de coches, con la parte trasera tan suelta. Lo comentamos en Bakú el año pasado, que le es muy cómodo rotar este tipo de coches, y Hamilton, sin embargo, siempre se ha visto más incómodo con estos coches de efecto suelo. Entonces, creo que ha sido algo circunstancial de que el Ferrari en general estaba bien aquí. No solamente Leclerc, que da ese extra, porque sí que es cierto que le acaba metiendo 4 décimas a Hamilton, pero de todas formas, Hamilton, creo que hasta la Q3 entraba dentro de las posibilidades de que estuviera en el top 3 luchando en clasificación. Tal vez a lo mejor en Q3 ya no, pero hasta que ha empezado la clasificación, libres 1, libres 2, libres 3, se le ha visto que estaba ahí, que era una opción real. Entonces, el salto adelante de Ferrari, circunstancial por el circuito, yo creo que ha sido general de Ferrari. Ahora en Barcelona veremos si vuelven a la realidad de antes o si ha servido para algo, aunque creo que hasta que realmente no actualicen la suspensión en Silverstone, decían, no vamos a ver un salto de calidad significativo. Y luego decir de Hamilton, pese a la sanción, Ferrari creo que ha jugado muy bien
lo de estirar la parada. Luego lo comentaremos con Aston Martin, que creo que la han liado pardísima, aparte del abandono. Pero Hamilton ha sabido solventar bien lo de quitarse a Hadjar y Alonso, que no era fácil. A nivel estratégico lo han hecho muy bien, alargando la parada, apretando el ritmo. Y luego, esa desconexión de la carrera que ha tenido, no la entiendo. Que terminara a 1 minuto de su compañero de equipo, prácticamente no lo he entendido. La radio con su ingeniero que comentábamos antes, preguntándole, siguen a 1 minuto los de delante, y el ingeniero hablándole de los neumáticos, le suelta una parrafada en los neumáticos, y Hamilton como, tío, que no me estás contestando la pregunta. O sea, sigue habiendo como cierta desconexión entre Hamilton y el coche, pero Hamilton y el equipo. Noto mucho este tipo de cosas. Y además, mira, una cosa que me está dejando, el choque que tiene en Q3, en los libres 3, perdón. Ahí Ferrari, por ejemplo, ha tenido suerte que no ha sido un choque más aparatoso, porque no sales a clasificar aquí y adiós a la carrera. Y con la tontería, con este gran premio se han acercado muchísimo a Mercedes y a Red Bull. Y de repente pasa a ser candidato, no al Mundial de constructores. De momento yo creo que McLaren lo tiene bastante en bandeja. Pero para optar por una segunda posición, que seamos sinceros, hace 3 o 4 carreras decías que Ferrari estaba muy desconectado. Y de repente llega a Mónaco y pasa esto. También os digo, que nadie se acuerde, que nadie se olvide el año pasado. Mónaco le gana a Leclerc, Sainz tercero, Ferrari Canadá, ¡pum! Y los dos fuera. Entonces, hay que ser cautos, y de Leclerc llega aquí y se transforma en Super Leclerc, saca una vuelta que se ha quedado muy cerca. Creo que el no haber conseguido una buena vuelta, primer intento de Q3, le condiciona la confianza que tenía en su último intento, y por eso pierde mucho en el primer sector, en Santa Devota, con respecto a Norris, aunque lo recupera en el segundo sector. Pero creo que no estaba del todo confiado y no ha clavado la vuelta todo lo bien que podía haberlo hecho, y creo que él mismo lo ha reconocido. Y luego la carrera, lo que habéis dicho, es que no se podía adelantar, estratégicamente no tenía opción y ya está. Ha presionado a Norris por si Norris hacía una de las suyas y la liaba, que yo creo que era lo único que le quedaba esperar, y no había más. Entonces, creo que tiene que estar contento al final Leclerc por cómo venían a este gran premio de haber conseguido la segunda posición. Sí, sí. Yo creo que Leclerc que esté contento es un gran paso para Ferrari. Sí, eso sí. Ahora falta que Hamilton esté contento. Bueno, Eso Leclerc sí. tampoco estaba contento, ¿eh? Cuando le han entrevistado. Dice, menuda mierda de día. Pero bueno, en fin. Saltamos al quinto equipo. Williams. Y de Williams, decir que espectacular la estrategia, ¿vale? En un principio parecía un copia y pega de lo que había hecho Racing Bulls, hasta que han dicho, no, mi versión es la mejorada. Que a mí me pareció espectacular el momento en el que Albon deja pasar a Sainz, que por un segundo hemos estado todos, no me digas, y bueno, no sé si todos, pero yo lo he vivido de decir, ahora va a tener un problema, y todo el sacrificio que ha hecho Sainz se va al garete, y después ves que no, obviamente recupera el ritmo y a mantener a todo el mundo detrás. Entonces, espectacular la estrategia, sumando puntos con ambos pilotos, y no sé, es que poco tengo que añadir. Al principio se han visto, pues obviamente, en el trenecito que ha montado Lawson, y que de ahí no podían salir, y después lo han maximizado haciendo ellos la estrategia. Entonces, bravo por ambos pilotos. ¿Guille? Sí, sobre todo de Williams, a mí me dejó un poco sorprendido la falta de ritmo en clasificación. Empezaron a hacer cosas raras con montando neumático medio en Q2. Sainz se quedó fuera de repente cuando parecía que estaba para Q3 clarísimamente. Albon en Q2 hizo un vueltón y parecía que estaba... La desconexión fue más bien en Q3, porque Sí. el resto, hasta ese punto, yo Williams lo ponía bastante arriba. Claro, y veías que Sainz P11 y dices, ostras, ahora Albon clasificará adelante, bueno, tal, y de repente P10. Y dices, ¿qué ha pasado? Si este coche parecía que estaba para ser el siguiente que no fuese un McLaren o un Ferrari este fin de semana. Y no, de repente desconectado. Y luego me ha parecido interesante la declaración de Sainz, que decía, nos ha sorprendido que Racing Bulls hiciera esto tan pronto. Porque todo el mundo tenía en sus posibilidades hacer esto. Lo sabían todos desde el sábado, lo ha dicho Albon. Todos sabíamos desde el sábado que lo íbamos a hacer, que alguien lo iba a hacer. Todo ha sido a ver quién empieza a hacerlo. Lo ha hecho Racing Bulls, de repente ellos han dicho, mira, si seguimos así vamos a perder todas las posiciones, y se han puesto a hacerlo de una forma
vamos a decir, plus ultra. Si Racing Bulls lo ha hecho de una forma, Williams lo ha hecho por partido doble, abusando claramente de lo que se permite hacer. Entonces aquí Sainz ha lanzado el debate de hasta qué punto esto es comparable con otras cosas que se han hecho otros años y se han sancionado, que bueno, es un debate que creo que ya lo he comentado antes y tampoco vamos a entrar mucho en esto. Y al final, P9, P10, maximizando resultados dentro de lo que se podía. Pero al final todo este rollo estratégico y tal ha sido para quedarse donde estaban. O sea, que tampoco... Nadie ha ganado posiciones increíblemente excepto Hamilton. Pone que indirectamente han beneficiado a RB, porque Lawson ha acabado donde ha acabado gracias a que Williams ha hecho lo mismo que ellos. Si no, no estaríamos viendo esa posición que ha conseguido, que para mí, que para él es muy buena. Y independientemente de eso, para mí me sigue faltando como algo más de Sainz en Williams. Es como que siempre en los momentos clave, un poquito como en Ferrari, ¿no? Que le pasaba muchas veces, que falta un poquito. Se queda por atrás. Entiendo que ahora es un poco la adaptación al coche, pero es que cuando tiene que estar ahí, de momento, al único que veo es a Albon, que incluso diría que ha subido un poquito más el nivel que el año pasado, que eso es así en general. Pero bueno, o sea, para mí un poquito ha maximizado el resultado del domingo, ¿cierto? Williams en general, pero del GP de Mónaco lo veo un poco como decepción. Sí. A ver, Porque me esperaba al menos 2 posiciones más en cada uno. Eso sí que me lo esperaba. puede ser. Yo sí que creo que el rendimiento de Sainz en general ha sido relativamente bueno, teniendo en cuenta de dónde veníamos. Y ha tenido un par o tres de actuaciones también bastante buenas durante la temporada. Pero a mí también me decepcionó bastante la clasificación que tuvo y obviamente el hecho de caer en Q2, ¿no? Diría que fue. Sí, cayó en Q2. Pues eso. Con un coche que claramente sí que está para Q3. Entonces esto sí que estoy de acuerdo. Pero bueno. Y nos vamos ahora a Haas. Que yo lo prometo, lo de Haas me parece increíble. Es decir, totalmente sorprendente. Guille, comenta esa sorpresa. Te iba a decir, es que te lo iba a comentar, pero ya lo has comentado tú antes, la vuelta que se marca Ocon en Q3, que sí que es cierto que queda lejos de Alonso y de Hadjar, pero realmente este Haas nunca tienes claro dónde está. Aunque en el previo ya dijimos que este coche, donde estaba sufriendo mucho, era en curva muy rápida, por porpoising y por estos problemas que tiene la suspensión, y de repente ha tenido un poco el mismo comportamiento que Ferrari. Vamos a curva lenta, de repente el coche corre un montón. No sé hasta qué punto el estar adoptando la suspensión de Ferrari va un poco ligado a que rindan mejor aquí. No lo sé, pero de todas formas, vuelta increíble de Ocon. Aunque haya sido un piloto que a lo mejor no ha sido de nuestros favoritos, como estaba siendo tan irregular, hasta te puedes llegar a alegrar. Y esa radio que tiene con su ingeniera celebrando la posición, bueno, es bonita. Luego en carrera, sin más. No estaba solo en carrera también, no podía jugar a nada más que mantener la posición. Estaba ahí en medio de todo el embolado de los Racing Bulls y de Williams, un poco ahí viéndolas pasar, que también a nivel de decidir cuándo entrar y no, han tenido ese reto de, ostras, que entre estos nos la pueden liar y aún acabamos nosotros fuera de puntos. Porque nosotros no tenemos a Berman, que luego podemos hablar de la sanción de Berman de 10 posiciones por ese adelantamiento con bandera roja, que por ejemplo se ha investigado también a Sainz y a Sainz no se le ha sancionado. Aunque viendo las repeticiones, Berman da la sensación de que tiene casi 3 días laborables para frenar. Perdón, y a Sainz le pilla un poco más de imprevisto la bandera roja. Pero bueno, ha habido ahí una fina línea de... tampoco hay tantísima diferencia. Y al final Berman fuerísima de la carrera. Encima creo que la han investigado al final en la vuelta de preparación. Ha salido con un ventilador puesto y la han sancionado. Le ha metido 5.000 euros, que para esta gente es calderilla. Y efectivamente la carrera de Berman, pues como la que has dicho tú de Colapinto, Bortoleto, Hülkenberg, bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo lo has visto tú, Memo? Yo a Haas he visto que los demás han decidido por ellos. Simplemente se han dedicado a tener los 2 pilotos dentro del coche y empieza y acaba. Todo lo demás
lo han hecho los otros equipos. No, Bueno, diría que no hay nada más que añadir sobre ellos. después del año pasado han Sí. mejorado por infinito el resultado, entonces al fin de- Sustancialmente. es positivo, extremadamente positivo para ellos. Efectivamente. Entonces, ahora, normalmente lo que tocaría en este canal es un monólogo, ¿vale? Pero este monólogo aún no llegará porque Sí. séptimo equipo ya no es Aston Martin, sino que es Racing Bulls. Entonces, de Racing Bulls, obviamente, ambos pilotos han puntuado. Hadjar ha terminado sexto y Lawson ha terminado octavo. De aquí solamente quiero comentar una cosa. Uno, ya lo dijimos, Hadjar yo creo que ya definitivamente tiene que ir como principal candidato a Rookie del Año, porque lo que está consiguiendo con este coche es increíble. Pero más allá de eso, a mí lo que me ha hecho mucha gracia es cómo de chiripa Lawson está allí. Porque ha sido de chiripa. Porque Williams sí que ha hecho la estrategia de primero yo, después tú. Y ha sido en ese momento de primero yo, después tú, que Lawson lo ha visto y ha dicho, me voy a aprovechar y aquí yo también voy a salir ganando porque Sainz estaba retrasando a todos los coches de detrás. Pero con Racing Bulls ha sido, bueno, Lawson, como tu carrera, y no estamos hablando de esta carrera, sino de dentro de la Fórmula 1 en general, ya está acabada. Lo que vas a hacer es literalmente meterte un tiro en la cabeza, haciendo retrasar a todo el mundo y que Hadjar pueda parar 2 veces. Y después, poco se habla, ¿vale? Que sí que es cierto que Hadjar ha conseguido maximizar resultados, ha quedado sexto, ha sumado muchos puntos, genial. Pero yo cuando lo he visto digo, ojo, ojo podio. Y después, no sé cómo, ves y dices, tú, Ojo puntos. ojo, que le doblan 2 veces. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado con el ritmo de Hadjar? Porque tenemos que tener en cuenta que Lawson le ha dejado toda una parada de margen. ¿Y cuánto ha terminado de Hadjar? Ha terminado nada. Déjame recuperar la clasificación. Pero es que me ha parecido espectacular. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Liam Lawson. Segundo y medio. ¿Qué ha pasado? Es la única cosa que sí que tengo que reprocharle, que es... No he entendido qué ha pasado con Hadjar, que de golpe Lawson casi se le tira encima. Pero bueno, independientemente de eso, fantástica carrera de ambos pilotos en este caso, y suma de puntos, y obviamente, pues Aston Martin para atrás. No sé cómo lo habéis visto vosotros, cómo lo has visto tú, Tomeo. A mí me ha gustado mucho la carrera de Hadjar. Yo por mí lo ponía ya como rookie del año. Obviamente queda mucha temporada, pero tenía cero expectativas con este chico cuando lo anunciaron como piloto. Cierto es que todos tienen su recorrido y todos llegan por algo, pero cero expectativas. Además, siendo piloto de la Academia Red Bull, sabiendo lo que le espera, que si lo sube ya puede decir adiós. No esperaba mucho y la verdad es que en este fin de semana me ha parecido muy sólido. Y luego Lawson, yo ya sorpresón, yo lo pondría así. Dudo que le salga un fin de semana como este y que pueda mejorarlo, la verdad. Y aún así, chapó por RB, que creo que es el equipo que está intentando hacer cosas diferentes, porque ha sido, aunque todos sabían que en algún momento alguien lo haría, pues han decidido ser ellos. Y luego, pues bueno, han descolocado a todos para ver el trenecito que luego se ha creado para pues, siguiendo esa estrategia. Y claro, han jodido, porque diría que han sido ellos, por hacerlo los primeros, han jodido la carrera a todos los demás. O sea, luego ya no había nada que hacer. O sea que en ese sentido, chapó con ellos. Yo no sé hasta qué punto ha sido. Porque sí han sido los primeros y tal. Han tirado la posición con Hamilton. Sí que es cierto que estoy contigo, Jordi, que al principio cuando le hemos visto hacerlo tan pronto a Hadjar, yo también estaba como, si pasa ahora algo, cuidado que gana. Pero, a ver, era claramente algo, una idea muy loca. Y yo lo estaba viendo con mi padre y me ha dicho, la han cagado. Y a veces era uno de esos momentos en los que
te tienes que callar y escuchar a tu padre. Porque claramente han perdido la posición Sí, sí. con Hamilton. No sé hasta qué punto, digo, ostras, estira un poco más, tienes a Alonso por en medio, intenta jugar un poco con eso, a ver si abriendo distancia con Hamilton, alargas la parada, haces esto con Lawson un poco más tarde, no sé. O sea, me ha parecido que directamente, viéndolo ahora, directamente han dicho, la posición con Hamilton la vamos a perder en algún momento porque entraremos nosotros, él estirará la parada y nos ganará. Podrían haber jugado tal vez a llegar a un punto en el que los neumáticos de Hamilton estuvieran fuera y el overcut no funcionara, no sé. Y han sido un poco conservadores de decir, vamos a hacerlo ahora, hacemos las 2 paradas y ya está. Y nos lo quitamos de encima y aseguramos la posición con Hadjar y a Lawson, pues mira, que da igual, si el año que viene lo vamos a mandar a otra categoría, porque nos da igual. Y se les ha presentado la Virgen con lo de Williams y Lawson ha acabado puntuando. Y de la carrera de Hadjar, la caída del ritmo básicamente es que él lo ha dicho por radio y yo creo que Hamilton también ha sido un poco igual después de... Era una carrera, me han dicho que gestione neumáticos y simplemente me he puesto a gestionar neumáticos. He apretado en alguna vuelta por no dormirme. O sea, Hadjar se ha agrupado todo el mundo tanto porque le han dicho, trae el coche a casa, estás en la posición que estás, para nosotros es un resultado increíble y ya está. Y ya está, ¿no? No hay mucho más. Yeah. Sí, o sea, no creo que haya sido ni errores ni nada. Ha sido simplemente de... Yo creo que la estrategia está bien para ellos porque, pues eso, o sea, no juegan en la liga de Ferrari. Se han encontrado ahí, por ejemplo, pero bueno, yo creo que han sido conscientes de en qué punto están y que para ellos, pues las posiciones que han tenido ya era mucho premio. Y con 2 rookies, rookie Lawson, pero bueno, lo es. En Mónaco, intentar hacer cosas grandes, la verdad es que te puede salir muy mal también. Sí, sí. Bueno, ya lo vemos, que está ahí por la 6ª posición del campeonato y que no te extrañe que la pueda conseguir, a no ser que Ocon y Bergman se vayan marcando lo que se han ido marcando durante todos estos GPs, pero bueno. En fin, ahora sí, ha llegado el momento y esta vez tenemos muy, pero que muy poco a celebrar. Guille, Aston Martin. Comenta. Yo no sé qué gafe tiene a Alonso esta temporada, porque lo de hoy me ha parecido ya increíble. Ya lo dijo la semana pasada. Soy el piloto con más suerte de la parrilla. Menos. Y lo de este fin de semana ha sido también increíble mala suerte. Me hace mucha gracia la gente que es fan de Leclerc, fan, que si considera a Leclerc el tío más desafortunado, porque también tiene momentos que tiene mala suerte, pero digo, macho, si sois fans de Alonso, lo pasaríais fatal. Porque lo de Alonso es un constante de infortunios. Pero volviendo al fin de semana, creo que ha sorprendido mucho. Primero, hemos tenido a Adrian Newey en la parrilla y se ha llenado todo de fotos de Adrian Newey mirando coches con su libretita y a ver si Adrian Newey tocaba el coche mágicamente y de repente corría. Y no creo que haya sido eso, pero de repente este coche, o Alonso, este coche en las manos de Alonso, se ha presentado en Q3 con un vueltón que creo que nadie se esperaba dentro del equipo estar tan arriba. Se ha quedado una milésima de Hadjar, que también, oye, mérito de Hadjar por haber puesto el Racing Bull también ahí. Y ostras, era un sábado como muy motivador, ¿no? En líneas generales, pensábamos que el Aston Martin sufriría mucho con la curva lenta y realmente no se les ha visto que sufrían tanto con respecto a sus rivales, tal vez por las características de Mónaco que decíamos antes con Ferrari, a lo mejor a Aston Martin el subir la altura del coche no le ha venido tan mal y hemos visto al final un Aston Martin que no estaba tan atrás como tal vez hacía pensar después de cómo le vimos en Miami. Pero, y sobre todo las radios de Alonso creo que fueron bastante motivadoras. En general se le veía cómodo, disfrutando de conducir en Mónaco. Y hasta la vuelta 15 creo que todos, 14, creo que en líneas generales parecía que un P6 lo podían tener. P7 tal vez. Pero, primero, independientemente del problema de motor, el tema de estrategias en Aston Martin me ha parecido nefasto hoy. Es decir, entra Hadjar y entras tú. Digo, vas a salir detrás y encima te adelanta Hamilton. Es decir, estratégicamente, los dos equipos que han perdido posiciones han sido Hadjar con Racing Bulls y Alonso con Aston Martin. Pero es que lo de Alonso ya no lo he entendido, porque ni siquiera han jugado a intentar pelear con Hadjar. Incluso Alonso lo decía, lo de las estrategias, macho, me lo tenéis que contar.
Porque te has comido eso y ¿qué esperas? Le han dicho, ostras, hace la parada y dice, ahora empuja para que Hamilton no te adelante y se ha quedado Alonso. Tengo a Hadjar a 1,5 segundos, que empuje, ¿qué? Claro, o sea, directamente habéis tirado la posición. En ese punto no he entendido para nada la estrategia. No entiendo por qué no han intentado estirar más la parada, hacerle el overcut a Hadjar. No entiendo por qué no ha habido esa posibilidad. Y luego, pues lo del motor ya ha sido la gota que colma el vaso, yo creo. Creo que he puesto por ahí la telemetría de las vueltas después de la parada, que se ha visto que de repente Alonso perdía 3 segundos por vuelta. Se podía ver he sacado 3 o 4 vueltas en la velocidad en esas vueltas y se veía como en una vuelta así rozaba los 270 km por hora al final de la recta principal, que era lo normal, pero la vuelta siguiente 260, 250. Entonces, ha estado teniendo problemas todo el rato con la parte eléctrica, parece ser. Le faltaban esos 150 caballos y parecía que incluso podía llegar a optar por posición, porque realmente he dicho, mira, Ricciardo en 2017 aguantó así y llevó el coche a la meta, porque aquí se está viendo que aunque vayas 3 segundos que el coche de atrás, no te adelanta. Y de vez en cuando despertaba y dices, bueno, pero al final ha habido abandono, no, el motor no ha dado más de sí, no han conseguido solucionar nada a nivel electrónico dentro del coche. Y lo más... O sea, lo positivo, por ser positivo con algo, algo que, ¿sabes? Siempre decimos lo de algo por lo que ser positivo, es que al menos, y él también lo decía, al menos él está siendo rápido. O sea, no es que esté... No es que él no esté sumando puntos porque el coche... porque tiene errores él de pilotaje, comete errores en clasificación constantemente y se queda fuera, sino al final es un coche que no está rindiendo al nivel que tiene que rendir y luego esto ha sido pues, un abandono de frenos en China, este abandono aquí, en Miami Lawson se lo lleva por delante cuando puede sumar en la sprint, aparte de un error estratégico brutal de Aston Martin también en esa carrera por no meter neumáticos cuando lo había pedido el piloto. Es decir, al menos él sigue rindiendo al máximo posible, pero él luego ha dejado también escapar ha soltado en rueda de prensa diciendo el motor hay que mirar porque este motor no estaba preparado para la carrera, porque he sido el único motor Mercedes con problema en la carrera. Entonces, bueno, pues evidentemente fin de semana decepcionante después de que podía ser otra opción de puntos y queda nada, porrón y cuenta nueva en Barcelona y poco más. Traerán mejoras en Silverstone, dijo Newey, traerán mejoras en Barcelona tal vez para adaptar. Salió lo del problema del simulador que tienen también, falta de correlación y todo esto, pero que creo que es normal cuando acabas de empezar con herramientas nuevas que haya problemas y tal. Entonces, ha sido un fin de un poco agridulce en ese sentido, más y ha acabado siendo totalmente agrio después del abandono. Efectivamente. ¿Tú cómo lo ves, Tomeu? A mí me gusta porque empiezo a ver las típicas estadísticas con Fernando Alonso de 8 carreras, 8 ceros, que si es el peor arranque, que si Minardi, que si Honda. Bueno, a mí yo creo que con él hay que estar tranquilos porque al menos, independientemente de las pullitas que suelta cada vez que pasa algo, que si no, no sería Fernando Alonso, se le ve muy motivado y bien con el equipo, cosa que otras veces cuando han fallado no lo veía tan así. Entonces, en ese aspecto, por sacar algo positivo, yo eso es lo positivo que saco en Aston Martin. Por sacar lo negativo, creo que tienen muchos frentes abiertos. Y empieza a ser un poco complicado ver cómo les va, o cómo lo van a, no cómo les va a ir, pero cómo lo van a solucionar, porque como tú has dicho, lo del simulador, la correlación, las estrategias que en algún punto se tendrán que acostumbrar a pensar como un grande y ir a por cosas grandes, porque si no, cuando vuelva a llegar un coche bueno, no sé cómo lo harán, porque por mucho que ponga sus manos ahí, si le siguen haciendo lo mismo va a ser un desastre. Y luego, solo por añadir así una preguntita, ¿y Stroll? ¿La corría? Stroll, la semana pasada ni lo mencionamos y casi que tenía esperanza de que esta sucediese lo mismo. Puedo comentar algo de Stroll. Ha hecho un adelantamiento. De los pocos adelantamientos que ha habido en pista, lo ha hecho Stroll a, no sé si a Bortoleto o Hülkenberg, no sé cuál de los dos Stake, pero en la chicane. Le ha pasado ahí por fuera, chocándose, metiéndole el coche. Que es cuando adelantas en el karting, ¿sabes? Sí. Metes el coche y te paras con el otro, pues un poco de ese rollo. Y lo último de Alonso, el unsafe release que casi le hacen en su parada, sí. a mí que me lo cuenten. Lo ha visto él, ¿Está parando Ocon? Sí, porque se ha parado él. Pero digo, tío, no podéis fallar, no podéis hacer
todo mal. No podéis pararle mal, estratégicamente mal, y encima Sí, sí. que aún casi se come una penalización. Digo, macho, ¿estamos a lo que estamos o en qué carrera estamos? O sea, yo tengo fe en la gestión de Andy Cowell y veo ciertos brotes verdes en ciertas cosas y que al final se ha hecho una renovación de todo el proyecto y todo esto. Pero es lo que decía Tomeo, en algún momento estos mini errores se tienen que empezar a solucionar y no podemos estar fallando en estas cosas. Porque luego te pasa como McLaren el año pasado, que se encontraron con un coche campeón y hacían errores estratégicos, carreras sí, carreras también. No sabían cómo gestionar a sus pilotos. Digo, estas cosas. Que sí, que esto te la da la experiencia, pero no sé. Un unsafe release, macho. A Aston Martin lo que le falta es saber gestionar a Alonso. Porque hasta ahora creo que no lo gestionan, se está gestionando él solo. Y puede haber brotes verdes con Newey y demás, que todo el movimiento que debe haber en la fábrica. Pero en algún punto lo que tendrán que saber hacer es gestionarlo, porque si no les veo que les pase como en Honda. Mucha expectativa, mucha promesa, pero nada. Sí. Yo, No empezamos yo a lo- adelantar acontecimientos todavía. bueno, a ver, esperemos que no sea así, pero Sí, no sí. sé, los veo, no sé, falta que se centren, yo creo. Al menos los que están en la carrera. Yo lo veo así. Sí, sí. Y con esto avanzamos. De Alpine comentar que si el año pasado fue desastroso, este no ha sido para menos, ¿vale? Sí, lo de Alpine no lo entiendo, tío. Q1 absolutamente horrible, ¿vale? Ambos pilotos. Y después está Gasly, que no sé qué le pasó con los frenos, que directamente se ha merendado a su noda. Ya está. La radio de Sunoda va a históricos de radio. Sí, 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 sí. No, pero este tío es idiota. Digo, ¿qué? Poco se ha comentado la roca que parece el Red Bull, porque tremendo viaje le ha metido. Sí, sí, sí. Haya seguido. Y aquí hay un tema, que es que en teoría la FIA supuestamente esta temporada tenía que saltar cuando un coche era peligroso de conducir. Bueno, el petardo que le queda a Gasly para después llevarlo a boxes, ¿qué? Porque claro, eso se ha metido un sector entero y medio. Sí, sí. Y luego han parado el coche en el pit, han cerrado el pit. Ha habido tantas Sí, negligencias sí, sí. en toda esa situación que, bueno, es Mónaco, es un circuito que es delicado de gestionar, pero, ostras, Gasly, retira el coche en la escapatoria donde lo ha hecho Alonso, ¿no? No lo pases por todo el circuito. También entiendo a Gasly en ese sentido, que cuando ha tenido el accidente tampoco había una escapatoria hasta Sí, la sí, última sí. curva. Y yo también entiendo que dices, para meter la última curva lo meto en pit. Pero luego lo han dejado ahí como en medio del carril, los ingenieros intentándolo arreglar ahí, han cerrado el pit. Una sucesión de cosas tan mal hechas. Y de la clasificación, Alpine la gestionó fatal. Se la jugaron al último intento, pero con la bandera roja Antonelli se quedaron los dos fuera. Entonces ya la carrera completamente fuera, Gasly fuerísima con el accidente y de Franco Colapinto, ostras, desdibujadísimo todo el fin de semana. Sí, sí. Muy lejos de Gasly, libres 1, libres 2, libres 3. En Q1 termina 6 décimas también. Yo entiendo, lo que quiero entender es que le han dicho no te estampes. O sea, trae el coche y ya está. Y creo que ha sido, ¿no? O sea, no ha tenido ni a una vuelta, no ha tenido ritmo en ningún momento del fin de semana. Entiendo que al final, bueno, pues se tiene que adaptar el coche y todo esto, pero ha sido alarmantemente lento y quiero pensar que ha ido en esa línea de no vamos a rendir bien, vamos a traer el coche simplemente a casa, no provoques daños. Y en ese sentido, pues ha ganado a gas. Pero no ha dañado el coche. De hecho, Briatore lo decía luego, de decir, lo único positivo del fin de semana es que Franco ha traído el coche entero y ya está. Pero aquí tenía la comparativa de Eso como piloto te debe sentar estupendamente, ¿eh? Que te digan que lo positivo es que has traído el coche a casa. Sí, sí. Pues sí, aquí teníamos la comparativa hecha en ritmo de clasificación entre Duhan y Gasly, las primeras carreras. Y Colapinto se ha quedado a 0,8 o así de ritmo de clasificación de Gasly. O sea, está un poco donde estaba Duhan. El otro día también fue 0,5, creo, o algo así. No me acuerdo si fue ritmo de clasificación o de carrera. No, clasificación no, sino clasificó, ¿verdad? Eso, que creo. Lo de las 5 carreras no sé si es verdad o no. Pero en España espero
que al menos empiece a estar un poco más cerca o dé más sensación positiva, porque lo de este fin de semana, lo positivo es que ha traído el coche a casa, como ha dicho Briatore, y poco más. Yo creo que esperábamos todos un poco más, de Alpine en general, pero de Colapinto también, y no ha sido un buen fin de semana, y el que quiera discutirlo es que no... O sea, lo siento, ¿no? Efectivamente. De Stake, nada a comentar. ¿Alguien tiene que añadir alguna cosa más allá de lo que ya hemos comentado del adelantamiento de Bortoleto a Antonelli? No, ¿verdad? Pobre. No sé qué más decir. Hülkenberg está rezando para que Audi el año que viene funcione, porque si no, menuda par de temporadas lo esperan en la Fórmula 1. Entonces, como siempre, vamos a terminar con el repaso de la pizarra de los factos, que Tomeu va a poder reírse mucho, y un repaso a cómo va la competición de predicciones, de podios, P10s y poles y Driver of the Day, que llevamos Guille y yo. Pero empecemos primero por los factos. Mi primer facto, podio de Antonelli. Mal. Sanción para Lawson. Nada. Colapinto P14 o menos. No, ha quedado P13. Mierda. Fuck. Primeros puntos de Alonso. Tú tampoco estás. Esto tampoco está muy bien. Yo lo arreglo. Primeros puntos de Alonso. 2 safety car. Ni uno. Y había un 20 y pico % de probabilidades, máquina. Había un virtual. Sí. En fin. ¿Qué opinas de eso, Tomeu? En general, todos estos factos. Que somos malísimos. Ya, ¿en qué pensáis cuando los hacéis? En ir a cenar, normalmente. Sí, ya son casi corriendo. En fin. Y vale, el repaso de la mi momento favorito. Mira, yo solamente quiero que lleguen los grandes premios para vivir este momento con Jordi. Vamos 5-13. 5-13. Es que es increíble. El tío, si te miras los previos, se lo piensa de verdad. Y aún así tiene una capacidad innata por decir todo lo contrario a lo que va a pasar. Es increíble. Pole de Verstappen ni la ha olido. P4 de Russell, sí, P14. P5 de Leclerc. Y después Verstappen, Piastri y Norris. Madre mía. Y tú aciertas a Piastri, a Verstappen y a Driver of the Day Leclerc. Driver of the Day Leclerc era apuesta, que no sé por qué. Era Sí. tirar a tablero, Sí. Lo de Driver of the Day Leclerc era Sí, tirar sí, a sí, tablero. sí. Tampoco que le fuese bien en Mónaco. En fin. 5-13, algo tenemos que hacer porque esto es humillante No lo tendrías y que hacer, espabilar. y pierde toda la gracia. Yo empezaría por hacerlo después de cenar, como habéis dicho. A lo mejor así pensáis un poquito mejor. Una parrilla invertida la próxima. Yo tus apuestas y tú las mías. Que aún voy a adivinarlas todas. En fin, bueno. Con el repaso del podio, el podio de las predicciones, vamos a dar por finalizado este post. Tomeu, te dejamos unas últimas palabras para cerrar este capítulo post-Mónaco. He elegido un gran premio bastante complicado de comentar, pero bueno, me ha servido para sacar a relucir el hater que soy. Y espero haber aportado un poquito de negatividad a vuestro positivismo. Y nada, ¿He arreglado la cámara? espero. Espero volver y que sea un gran premio más fácil de defender a Hamilton y a mi querido Sainz también, porque hoy me voy triste. Porque ni mis ingenieros nos entienden, así que nada, dejaremos que Jordi esté contento con su Norris. Efectivamente. Por lo menos tengo algo que disfrutar. Me queda una semana. La semana que viene Norris va a quedar quinto o sexto tranquilamente, pero bueno. Hasta entonces voy a estar contento y obviamente, Tomeu, serás más que bienvenido en otro post donde puedas celebrar
probablemente un P3 porque dudo que Hamilton pase allí. En fin, muchas gracias, que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente.